Creo que no es sorpresa para nadie que durante estos 2 años de cuarentena, uno de los formatos que más popularidad ha tenido ha sido todo este tema de los icebergs. Supongo que el éxito de estos es porque te permiten conocer más sobre un caso determinado. Pero a pesar de su éxito, a veces pienso que tienen el gran problema de que como muchos tienden a contar los puntos tan brevemente, no llegan a terminar de explicar bien ciertas cosas. Así que durante estos días traté de pensar qué tema tocar para un iceberg, y casi como un resplandor divino, encontré una imagen donde se recopilan diferentes casos de Sega. Y la verdad sentí que en su mayoría estaba bastante completa. Pero como no podía quedarme simplemente con eso, la verdad es que decidí agregarle unos cuantos casos que eran de mi conocimiento, ya que según yo no estaban de más. El problema es que desgraciadamente, como todo en la vida, esto se me terminó saliendo de las manos. Así que en fin. El punto es que como buen ñoño y enfermo que soy, me voy a inventar un pinche iceberg de Sega porque quiero y puedo. Así que pónganse cómodos porque yo siento que nos vamos para largo. Y cuando digo que se pongan cómodos, esto no es una opción. Sonic Extreme es un juego que se tenía planeado ser lanzado para Navidad de 1996. Dicho juego comenzó a ser desarrollado incluso en la época de Sega Genesis, pero por complicaciones del mismo proyecto se fue posponiendo a otros periféricos y consolas, pasando por la 32X y terminando en Sega Saturn. Supongo que estuvo un poco inspirado en el tan querido Sonic 3D Blast, pero finalmente fue cancelado por allá de 1997. En un inicio se tenía previsto que este fuera el primer juego de Sonic en plataformas 3D. Sin embargo, el concepto que se quería manejar era bastante extraño, sobre todo por esa peculiar cámara con ojo de pescado. Hace unos años, con la salida de Sonic Lost World, muchos llegaron a pensar de que el juego estaba ligeramente inspirado en Sonic Extreme. Tanto es así que incluso Takashi Iizuka, productor, director y diseñador clave dentro de Sonic Team, tuvo que hablar al respecto, aclarando de que esto no era para nada verdad. O al menos, esto es lo que dice él. Ya sabemos, quién sabe. Los japoneses tienden a ser un poco orgullosos. Las razones de su cancelamiento tienen mucho que ver de igual manera por los problemas que estuvo Chris Zen, ya que durante su desarrollo comenzó a sentir tanta presión al grado de que uno de los doctores que lo atendió le dijo de que si seguía de esta manera solamente tendría 6 meses de vida. En 2020, un usuario de nombre Buckaroo se encontró un cartucho Apron con el prototipo de Sonic the Hedgehog original. Buckaroo dumpió el juego para que al final fuera lanzado por D-Reacts, de la página web de Highland Palace. El prototipo fue mostrado para una transmisión en Twitch para el 31 de diciembre de 2020, lanzando el ROM el 1 de enero de 2021. A finales de este mismo mes, Buckaroo puso el cartucho original en subasta a través de eBay, comenzando con un precio de 5.000 libras esterlinas, lo que viene siendo alrededor de $6.800. Y el ganador del mismo fue D-Rex con una suma de 9.600 libras, el 31 de enero de 2021. Lo que vienen siendo alrededor de $13.182.72 de ese momento. Un dato curioso de esta beta y prototipo se caracteriza por tener unos extraños ovnis en Marble Zone, y tiene una breve aparición en la película de Wayne's World. Si se sienten interesados en ver cómo era el juego antes de lanzarse al mercado, el prototipo está disponible para descargarse en el foro de Sonic Retro. Si no has vivido debajo de una piedra durante los últimos 2 años, a mediados de 2020, Yakuza 0 se hizo muy popular en internet, al grado de que salían memes de todo tipo, y uno claro que de los más conocidos y bombardeados fue aquel que usaba la canción de Baka Mitai. Este meme consistía en utilizar incómodas deepfakes, en el cual se utilizaba este video de base. Digamos que el video se volvió tan popular que prácticamente era común ver esta clase de videos absolutamente de todo, tanto en conferencias de políticos, camiones, y ya si nos ponemos muy edgys, hasta en catástrofes.
Lo que se creía en un principio que era solamente un rumor, resultó que al final sí era verdad. Michael Jackson participó en la creación de diferentes canciones para Sonic 3, a pesar de que de manera formal no llega a aparecer en los créditos. Digamos que según declaraciones del director del Instituto Técnico de Sega, Roger Hector, declaró que afirmativamente Michael Jackson fue inicialmente traído para componer música para Sonic 3. Incluso se llegó a pensar de que su eliminación fue debido a los escándalos que Michael Jackson tuvo en su momento. Su participación fue borrada del título y sus canciones tuvieron que ser reelaboradas. En diciembre de 2009, el compositor de Michael Jackson, Bradley Brewster, acreditado en el juego como Bruxer Brad, dijo para la entrevista francesa Black and White que realmente sí estaban involucrados en el proceso de Sonic 3. Y digamos que simplemente no se le acredita debido a que Michael Jackson no estaba del todo conforme con el sonido de la Sega Genesis. A continuación les mostraré un breve fragmento de la entrevista de Bruxer Brad. ¿De alguna manera nos puede aclarar aquel rumor que Michael tuvo por allá de 1993, aquel que dice que compuso la música para el videojuego Sonic 3, en el cual se le acreditó a usted? Nunca lo he jugado y no sé qué pistas en las que Michael y yo los desarrolladores han mantenido. Michael me llamó en el momento, en busca de ayuda en este proyecto y eso fue lo que hice. Y si no se le acredita por componer la música era porque él no estaba contento con el resultado del sonido de la consola. Digamos que para esa época las consolas de videojuegos no contaban con una reproducción de sonido óptima y eso Michael lo encontraba frustrante. Él simplemente no quería estar asociado con un producto que según él devaluaba su música. Este es un rumor que se ha contado como una especie de teléfono descompuesto. Y es que con el pasar de los años nunca se ha terminado de contar bien. Resulta que si en Sonic CD introduces una serie de números durante la selección del sound test, suelen aparecer diferentes imágenes con canciones del juego. Estas mismas agregadas claramente por los propios desarrolladores a modo de pequeños easter eggs. Lo chusco de la situación es que entre todas las imágenes termina por aparecer esta específicamente, que viene acompañada del tema de batalla del jefe de zona. El texto en japonés que aparece en pantalla en realidad diría: la diversión es infinita, con la empresa Sega. Y al final el mensaje termina siendo firmado por un tal Meiji, el cual muchos dicen que es una manera de referirse al diablo en japonés, ya que Meiji se traduce como demonio. Si bien la canción parece ser bastante tenebrosa, esto solamente ocurre con el soundtrack estadounidense, y todos sabemos que el soundtrack gringo apesta. Esta es la canción que aparece en la versión japonesa. El simbolismo de que Sonic lleva una máscara hace referencia al mensaje de la diversión es infinita, ya que claramente está basada en las dos máscaras que se utilizan para representar a la comedia y el drama en el teatro y en la actuación. Para el caso de la firma del supuesto Meijin, digamos que se trata de Masato Nishimura, quien claramente fue un desarrollador de Sega, y su nickname era Meijin, o más bien Oumasin para ser exactos. De igual forma, Masato fue quien prestó su voz para este juego. En Sonic the Hedgehog 2, en el soundtrack llega a aparecer una canción que realmente nunca se llegó a utilizar en el juego. Dicha canción se supone que estaría destinada a escucharse en Hidden Palace Zone. Digamos que este es un nivel que nunca se alcanzó a agregar en la versión final del juego. A pesar de que dicho nivel se agregó en la versión realizada por Christian Whitehead, la verdad es que esta canción es totalmente reemplazada por una totalmente diferente. Sega fue fundada por los empresarios estadounidenses Marty Brumley y Richard Stewart en junio de 1960, después de adquirir los activos de su predecesora Service of Games Japan. El nombre de Sega es el apócope de Service Games. En la edición británica de la revista de Sega Sound, hablando específicamente del 11º número en la página número 70, había un breve escrito en el que se afirmaba la existencia de un personaje oculto en Sonic 3. El personaje en cuestión tenía el nombre de Rankles, una nutria verde con unos muy anchos tobillos. Lo primero que veías al ver al pequeño Rankles era ver un anuncio gigante y en mayúsculas diciendo que si encontrabas a Rankles podías ganar 1.000.000 de libras. Lo único que tenías que hacer era enviarle a la revista una foto de que te lo habías encontrado en el juego. Claramente esto era una broma, pero hubo muchos jóvenes perezosos que no terminaron de leer la nota.
por lo que aún hay gente que pensaba de que de verdad sí estaba escondido en el juego. Azure es el nombre que se le dio a un glitch en Sonic 2, en la cual la paleta de colores de Sonic cambiaba a tonalidades verdes y negras. La manera de efectuar el glitch consiste en realizar una combinación de números en el sound test y con cierta ayuda del modo debug podrías lograrlo, engañando por así decirlo de alguna manera los colores del juego. Lo chistoso es que para un primer número de Sonic Super Special, se dice que el rediseño de Scourge está completamente basado en este glitch. El nombre de Ashura parece proveniente del japonés y se trata de demonios guerreros que viven solamente para la lucha. Con esto podríamos decir que el primer fan character de Sonic nació de manera involuntaria. Solamente son 2 creepypastas hechas por niños pubertos. Creo que a estas alturas todo el mundo sabe quién es Tails Doll y Sonic.exe. Realmente solamente quiero pasar al siguiente punto. Aún más sabiendo que el creador de Sonic.exe era un depredador de menores. Mad Monogatari es una especie de RPG en primera persona, a lo Megami Tensei. Dicho juego fue desarrollado por Compile, y el primer juego fue lanzado en 1990 para el MSFX2. Más tarde los personajes se utilizarían en el juego de rompecabezas de Puyo Puyo. De igual forma, Puyo Puyo llegó a América como un juego de Dr. Robotnik Mean Mean Machine. Cuando hablamos de conceptos rechazados, digamos de que Sonic tuvo demasiados. Un chingo para ser exactos. Sonic cambió muchas veces de especie, entre ellas un armadillo que se terminó convirtiendo en Mighty, y un conejo que podía estirar sus brazos. Con el pasar de desarrollo, digamos de que el juego se volvió un poco más rápido, por lo cual se optó por cambiar a un erizo. La razón era más que nada porque podía atacar haciéndose bola. La habilidad de estirar sus brazos posteriormente fue dada a otro personaje de Sega llamado Ristar. Por si fuera poco, ya conceptos como la historia de que Sonic pertenecía a una banda y tenía una novia humana llamada Madonna también fueron descartados. Cuando se anunció la película de Sonic a través de su primer tráiler, la verdad es que la mayoría de la gente lo recibió con una recepción bastante tibia. Sobre todo por la opinión tan negativa del primer diseño en 3D que se supone que iba a aparecer en la película. Al pasar de un par de días, el director de la película mencionó que definitivamente iban a retrabajar el diseño del personaje, con el fin de entregar una mejor producción a los fans. A muchos esto les pareció algo planeado, ya que era poco probable que una producción tan grande quisiera diseñar un personaje por completo. Más aún cuando se suponía que la película estaba terminada. Al final esta creencia se desmintió cuando se anunció que el mismísimo Tyson Hesse, que trabajó en los cómics y en el propio juego de Sonic Mania, participó en el rediseño dentro de la película. No es noticia ni sorpresa que muchas franquicias de Sega actualmente no han recibido un buen trato. IPs como Jet Set Radio, Space Channel 5, Ristar, entre otras, no han recibido otra cosa que no sean remasterizaciones o ports. Sin embargo, no hay noticias sobre algún juego nuevo para estos, obligando a los fans a crear sucesores espirituales, como lo es el caso de Bob Ross Cyberpunk, el cual es un sucesor espiritual de Jet Set Radio. Me costó un poco encontrar información sobre esto, pero me imagino que se debe a un pequeño debate que existe entre quién fue el primer protagonista femenino de los videojuegos, poniendo como por ejemplo a Samus Aran, ya que el primer videojuego de Metroid se lanzó en el año de 1986, en Japón, un año antes de Phantasy Star. Tengo dos teorías del por qué se le considera a Alice Landry como la primera heroína de los videojuegos, o porque se llevaba más tiempo en desarrollo, o porque simplemente se debe a la razón de que no se supo que Samus Aran era mujer hasta el final del primer juego. Sin embargo, si examinamos bien e investigamos a más detalle, realmente la primera heroína de los videojuegos fue Miss Pac-Man, por lo cual esta parte del iceberg carece totalmente de sentido. Jet Set Radio Evolution fue un juego hecho por fans de una franquicia que se consideraba parcialmente abandonada de Sega. El juego se iba a lanzar de manera gratuita para el disfrute de todos. Por desgracia, el juego fue cancelado debido a una demanda de Sega y desiste por parte de la misma Sega. Segata Shanshiro es un personaje que nació a raíz de una serie de diferentes comerciales que dan a conocer los diferentes juegos con los que se anunciaba la Sega Saturn. Emprende la comedia de lo surreal a base de al más puro estilo japonés.
Si quieres saber más al respecto, en mi canal le dediqué un video exclusivo a hablar sobre él. Si hay algo que ha caracterizado a la franquicia de Fantasy Zone y Space Harrier, siempre ha sido su peculiar universo, ya que ambos se desarrollan en un mundo psicodélico y de paisajes de colores vivos y relucientes. Esta idea de que ambos juegos comparten el mismo universo viene por distintas razones. Una de ellas es que al principio del tema principal de Space Harrier se alcanza a escuchar la frase "Welcome to the Fantasy Zone". Welcome to the Fantasy Zone. Aunque se dice de que a pesar de que el diseñador de Fantasy Zone, Yoji Ishii, refutó esta información en una entrevista de 2014, es imposible negar los múltiples elementos de cada universo en ambas franquicias. Además, existe un juego crossover de ambas franquicias llamado Space Fantasy Zone, que fue tristemente cancelado en 1991. Este híbrido fue planeado para PC Engine CD y fue desarrollado por Neck Avenue. La ROM de este juego la puedes conseguir fácilmente y en sí estaba en una fase muy avanzada, por lo cual estaba casi terminado. Si nos ponemos a pensar en la gran guerra de consolas, digamos que esto es algo que comenzó en un primer inicio con Sega y su sed de apoderarse del mercado. Al final ya todos sabemos cómo termina la historia, de cómo poco a poco Sega dejó de producir consolas, y digamos que uno de los clavos del ataúd más fuertes fue la llegada de un nuevo competidor llamado PlayStation. Esto debido a un E3 de 1995. Todo pasó durante el periodo de conferencias, ya que Sega fue la primera en exponer su nueva consola al mercado. La Sega Saturn anunciaba la venta con un precio de $399 con la sorpresa de que su venta de salida a Estados Unidos sería el mismo día, ya que su distribución fue realizada bajo secreto. Todo bien hasta aquí, hasta que llegó el tiempo de PlayStation. Todo pasó con bastante normalidad, se anunciaron las características y la fecha de salida a la que estaba destinada a salir la consola, siendo este el 9 de septiembre de ese mismo año en Estados Unidos. Al final de la conferencia todos estaban esperando el gran momento. Querían saber el precio que el PlayStation tendría para la salida. Steve Brace, el responsable de traer el PlayStation a América, subió al escenario con sumo silencio y con el público expectante, solo para dejar salir el gran golpe. $299. El hecho de que la consola más prometedora de ese año y competencia directa de Nintendo costara $100 menos fue claramente un duro golpe para las ventas de Sega Saturn. Sega Hard Gears es un experimento algo extraño de Sega. Se trata de la personificación de las diferentes consolas de Sega, es decir, consolas hechas monitas chinas. La palabra hard dentro del nombre hace referencia a hardware, haciendo alusión a eso mismo. Han tenido aparición en distintos juegos y tienen una animación que se basa en las consolas principales de Sega. Y la verdad es que no, definitivamente no he visto el anime. Y como no sé de qué trata, obviamente no les puedo decir de que técnicamente es de como tres chicas de nombre Mega Drive, Sega Saturn y Dreamcast entran a estudiar en una escuela llamada Sega Gaga, que es referencia al juego de Sega Gaga. El punto es que esta escuela es considerada como una de las escuelas más difíciles de pasar, ya que para poder graduarse necesitan ganar medallas realizando tareas. ¿De qué tipo de tareas? Simple. Entrar a diferentes juegos de Sega y cumplir con un objetivo determinado. En algún punto llegan a ser sacadas de una situación conflictiva por Sonic, entran a Switch Channel 5 y hacen una extraña mención de Segata Sanshiro. Ok, sí lo he visto. Y la verdad es que a pesar de que la serie puede tener muy bajo presupuesto, lo cierto es que llega a ser bastante entretenida. Así que esperen y quizá les pueda traer un video de esto más adelante. Para terminar, dentro y fuera de la serie les puedo nombrar diferentes monas, entre ellas están la Dreamcast, Sega Saturn, Mega Drive 2, Sega Mark III, Master System, Game Gear, Visual Memory, S3 3000, SG 1000, SG 1002, Sega CD, Sega CD 2, Super 32X Genesis, Tera Drive, Robo Pitcher y una tal Hatsumi Sega, que obviamente no recuerda a Hatsune Miku. Pero ya siendo sinceros, ¿acaso ustedes ubican a Tera Drive y Robo Pitcher? El Tera Drive es un sistema compatible con IBM PC, con un sistema de Mega Drive integrado. Desarrollado por Sega y fabricado por IBM en 1991. Tera Drive permitió que los juegos de Mega Drive se jugaran al mismo tiempo que se usaba la sección de PC, ya que es posible que Mega Drive y el hardware de PC interactúen entre sí. El sistema solo se lanzó en Japón, ya que Sega esperaba que la integración de la entonces popular consola de Sega Mega Drive en una PC IBM atraería a clientes potenciales que desearan comprar una PC. El sistema fracasó comercialmente y tuvo una variante en Europa y en Australia.
Por otro lado, Robot Pitcher es un juguete desarrollado por Sega en 1980 y fue lanzado exclusivamente en Japón. Se sabe muy poco respecto a este, aparte de que es una máquina que lanza pelotas pequeñas y viene con un bate de plástico y una raqueta de tenis. Se cree que se relanzó 2 veces con un empaque diferente. Se considera que el Xbox es el sucesor espiritual de Dreamcast porque se apostó por rescatar franquicias como Jet Set Radio Future, Panzer Dragoon Horta, Crazy Taxi 3, The House of the 3, entre otros que pasaron un poco desapercibidos, como Gun Valkyrie o Spake Out Battle Street. Además de Sega, el Xbox original también apostó por los servicios online, que posteriormente se convertiría en el próximo Xbox Live. El nombre de dicho servicio era Dream Arena. Antes de saber qué era la Sega Neptune, hay que hablar sobre la 32X. La Sega 32X, anteriormente llamada en nombre clave como Project Mars, fue un periférico lanzado por Sega en 1994, que como su nombre indica, ofreció una ampliación de 32 bits para su consola de 16 bits, la Sega Mega Drive. El periférico se insertaba en la ranura donde iban los cartuchos de la Mega Drive y poseía su propia ranura en la que se colocaban los cartuchos específicos de la 32X. Si bien la idea funcionaba bien sobre el papel, la verdad es que parte del fracaso era que tanto la Sega CD y la 32X no eran más que extensiones de una misma consola, por lo cual convertía la misma casi en un Megazord, que de igual manera no ayudó el hecho de que la Sega Saturn estaba a la vuelta de la esquina, por lo que la mayoría de los consumidores preferían moverse directamente a esta última. Entonces, la Sega Neptune, por otro lado, se supone que era una consola Genesis y 32X 2 en 1, no producida, que Sega planeó lanzar en otoño de 1995, con un precio minorista planeado con al menos unos $200. Apareció en marzo de 1995 y Sega Magazine dijo que la consola muestra el compromiso de Sega con el hardware y que el sistema sería compatible con el Mega CD. Sega canceló el Neptune en octubre de 1995, alegando temores de que diluiría la comercialización de la Sega Saturn. Electronic Gaming Monthly usó Sega Neptune como una broma del Día de los Inocentes en su edición de abril de 2001. El número incluyó un pequeño artículo en el que los escritores anunciaban de que Sega había encontrado un almacén lleno de viejas Sega Neptunes y las estaban vendiendo por un sitio web por $199. Por otro lado, lo que pasa con la Sega Jupiter es un poco más complicado. Digamos que la información que se conoce de esta consola es poca, y a pesar de que no existe un prototipo propio del cómo se vería, Sega Jupiter es una consola que nunca salió, que en esencia sería una Sega Saturn sin unidad de CD, únicamente dedicada a cartuchos, ya que se dice que Sega Saturn en un inicio también aceptaría estos, ya que por algo tendría esa extraña ranura en la parte de atrás. Supuestamente, y hago énfasis en supuestamente, entre los periféricos que saldrían para esta consola perdida fueron la Sega Genesis Mega Drive Converter, la Sega Jupiter CD, Sega 64X y Sega Jupiter Power Base Master System Converter, y hablaremos de estos un poquito más adelante. Si son atentos, me imagino que se habrán dado cuenta que los nombres claves regularmente tienen que ver con planetas del sistema solar. Un ejemplo de estos, para la Game Gear sería la Sega Mercury, para Nomad sería Sega Venus, para la Mega Drive 32X sería Sega Mars, Sega Saturn, o sea, obviamente la Sega Saturn, y por último Sega Jupiter. Los únicos que están exentos de esta línea fueron la Mega Drive y Dreamcast. Mega Drive tuvo como nombre clave Mark V, que es el nombre de un tanque pesado que fue usado durante la Primera Guerra Mundial, haciendo referencia claramente a la guerra que estaba comenzando hacia Nintendo. Dreamcast tuvo el nombre White Belt y Black Belt, que ya que estamos, Black Belt también fue una idea de una consola desechada, ya que sería como un tipo Sega Saturn 2. Ya siendo sinceros, Sega como empresa de hardware, la verdad es que sí se tenía un desmadre. Y de ahí parte de la triste caída de la misma. Shenmue nos mete en la piel de Ryo Hazuki, quien ha entrenado mucho desde que era muy pequeño para dominar el estilo Hazuki de Jujutsu. Bajo la supervisión de su estricto padre en el dojo Hazuki, Ryo está decidido a descubrir la verdad tras el asesinato de su padre, pero pronto acaba involucrado en una guerra entre organizaciones misteriosas y viajará desde Yokosuka hasta Hong Kong. Como se puede apreciar en estas hipnosis, las artes marciales es un elemento esencial en Shenmue. De hecho, esto es así porque en un primer momento el proyecto iba a ser un Virtua Fighter RPG, un spin-off de la saga de lucha de Sega con Akira Yuki como protagonista. Afortunadamente, la ambición del proyecto le dio la autonomía suficiente como para no tener que asociarse a otra saga, obviamente sin renunciar a incluir un sistema de combate sólido y contundente, al menos para la época. Creo que no es sorpresa para nadie que Sega ha creado una infinidad de intros alternativos dependiendo del juego, llegando al punto de que existen diferentes compilaciones en YouTube de casi 2 horas de estos mismos intros.
Sega Pico fue un intento por vender consolas para niños entre los 2 y 8 años. Era una especie de híbrido entre una consola y un libro para colorear. La idea era técnicamente de que cada vez que el jugador pasaba la página del cartucho, los cuales tenían de nombre Storyware, la pantalla cambiaba la imagen mostrada. Los juegos eran controlados mediante un bolígrafo mágico y los botones que se encontraban a un lado izquierdo. Por lo regular, la última página de cada libro incluiría un modo de dibujo, donde el jugador podía insertar imágenes de los personajes procedentes del libro. Tuvo un número bastante limitado de títulos, me parece que entre los 25 y 30. Y si bien Sega en su momento llegó a decir que esta consola logró vender 2 millones de unidades, mencionan que esta no llegó a vender más de 800,000 unidades, lo cual lo hace una consola bastante rara. Si hay algo que caracterizaba a la Sega americana durante la época de los 90, era lo duro y agresivo que era contra la competencia, haciendo burla o desprestigiando el poder de la misma, en este caso hablando de Nintendo. De hecho, un lema de campaña que siempre utilizaban era el de Sega does what Nintendo don't. Bien, hasta aquí llegó la primera parte del iceberg. Decidí separar el mismo en partes porque se me está extendiendo demasiado la producción del mismo. Así que en la siguiente parte veremos los otros dos niveles, adentrándonos poco a poco en el abismo. Lamento la tardanza de este video, pero es que últimamente he estado un poco ocupado con asuntos escolares, ya que estoy cerca de titularme y me tienen agarrado de las nalgas. En fin, suscríbanse si se les antoja, comenten y todas esas cosas que dicen los influencers famosos. Dejo mis redes sociales al final y en la descripción. Como saben, los quiero mucho, se la lavan, coman frutas y verduras y nos vemos en el próximo video.